buenas tardes, familia de Católica Radio. ¿Cómo están? Yo espero que la respuesta haya sido, además de bien, listas y listos para el programa que acaba de comenzar, porque sí, familia, son las 3:10 de la tarde, momento en el que usted sabe que cada jueves les acompañamos de aquí de Somos Cuidadores. Les saluda como cada semana el doctor Ángel Muñoz Alicea, el director de la Escuela para Cuidadores de Adultos Mayores de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Y familia, usted sabe que ya cerrando la semana, 3:10, es momento de hablar de qué. Exacto, de cuidado, de atención, principalmente a nuestros adultos mayores. Así que como cada semana traemos un tema para conversar acerca de esto y como siempre familia, para brindarles recomendaciones, porque saben que ese es uno de nuestros objetivos principales aquí en Somos Cuidadores. Pero si usted es uno de esos nuevos cuidadores que se integra a nuestra comunidad de cuidadores de adultos mayores y comienza a escuchar nuestro programa, pues les invito a que una vez culmine el programa aquí a través de Católica Radio, oiga, entre a la plataforma de YouTube y en el buscador escriba Somos Cuidadores y ahí va a tener horas de contenido de temas que tienen que ver con adultos mayores principalmente, pero también, oiga, otros tipos de cuidado. Y ahí va a encontrar temas como cuidado en el hogar, las demencias, Alzheimer, Parkinson, nutrición, psicoterapia, cómo decirle que hay que cuidarlo, cómo podemos hacer en la familia para llevar ese proceso de cuidado acerca del duelo, acerca de estudios que se han realizado con la comunidad y con la población de adultos mayores y sus cuidadores, entre otros muchos. Tenemos horas de contenido disponibles ahí 24/7 para ustedes. Si les gusta el formato de podcast, porque quiere escucharlo mientras está trabajando, mientras está conduciendo, pues están disponibles en la plataforma de Spotify. Pero mire, si usted tiene una Alexa, usted le va a decir, Alexa, reproduce el podcast de Somos Cuidadores y mira, lo va a poder escuchar en su dispositivo. Así de fácil, así de accesible estamos para ustedes, familia. Así que ya saben, solamente les doy una tarea adicional. Usted sabe que esa es la única que le brindo. Y la tarea es que el conocimiento es para compartirlo. Así que una vez usted escuche ese programa que le gustó o mira ese tema que usted sabe que se puede beneficiar una persona de su familia, envíeselo, compártalo, ¿ok? De otra parte, a nuestra familia extendida de Latinoamérica y el Caribe, les enviamos un fuerte abrazo o nos siguen a través de la plataforma de YouTube. Así que esa familia extendida de Perú, de Argentina, de Venezuela, de Colombia, de Bolivia, de México, de Italia, familia de Italia y España. Muchas gracias por seguir con nosotros cada semana. Y como le mencionamos el pasado programa, estos próximos vamos a estar tocando diferentes investigaciones y estudios que han trabajado el tema de los cuidadores y que le han dado visibilidad. Así que la semana pasada estuvimos hablando precisamente de uno que tenía que ver con el proceso del duelo durante la pandemia con nuestros cuidadores. ¿Y saben qué, familia? Pues hoy le traemos otro que precisamente toca este periodo de la pandemia. Así que como saben, el año 2020 y estos últimos 2, 3 años han sido marcados por la historia, ¿verdad? De este COVID-19, esta pandemia. Y los estudios que se han realizado, o sea, han realizado, debo decir, han permitido dar una retrospectiva de aquellas cosas que han sucedido y cómo podemos tomar esa experiencia para mejorar, para brindar recomendaciones en las diferentes áreas. Así que dando este espacio, ¿verdad? De Somos Cuidadores para poder escuchar eso que se ha realizado, en el programa de hoy, familia, hemos decidido traer la investigación que fue realizada por una de nuestras egresadas de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, que es natural de Orocovis. Así que si usted no está escuchando en Orocovis, disfrutando de esa tacita de café, póngase cómoda, póngase cómodo y sienta orgullo porque hoy está con nosotros una de sus conpueblanas. Así que nos acompaña el día de hoy, realizó sus prácticas clínicas con diversas poblaciones, incluyendo menores, adolescentes y adultos, así como sobrevivientes primarios y secundarios de violencia doméstica.
Realizó su internado en el Centro de Servicios Psicológicos Nueva Vida, que brinda servicios a sobrevivientes del crimen, el cual, para completar su grado doctoral, realizó la disertación, la investigación que vamos a dialogar hoy, que es sobre el bienestar psicológico, apoyo social y estrategias de afrontamiento en cuidadores informales de adultos mayores en Puerto Rico ante la pandemia del COVID-19. Familia, sin más preámbulos, queremos darle la bienvenida a nuestro programa Somos Cuidadores a la doctora Whitney Torres Hernández, quien está acompañada de la directora de su investigación, ¿verdad? Su proceso de disertación, la doctora Marilia Padóquiles, que ustedes ya la conocen porque ha estado con nosotros en Somos Cuidadores. Así que a ambas, bienvenidas. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Estoy bien y muy agradecida y emocionada por poder hablar de un tema que es tan importante hoy aquí con ustedes. Qué gusto, qué gusto. Gracias, doctora Winnie. Doctora Marilia Padua, bienvenida nuevamente. Estoy muy contenta de nuevo, ya me hacía falta darme la vueltita por acá y hoy ya en un plano distinto, ¿verdad? Pero agradezco como siempre la oportunidad y el espacio que nos brindan para poder compartir con todos esos cuidadores. Y me gusta esto porque yo creo que es justo y necesario crear estos espacios, estas plataformas donde nuestros estudiantes, bueno, en este caso nuestros egresados, ¿verdad? Puedan compartir, ¿verdad? Mostrar ese trabajo que hacen, porque ciertamente hacer un estudio lleva tiempo, lleva sacrificio y hay que darle exposición. Y agradezco que a ambas, ¿verdad? Que hayan aceptado la invitación para estar aquí en Somos Cuidadores, porque cuando la doctora Pado me envió el tema, yo le dije, definitivamente tiene que estar en nuestro programa para que nuestros cuidadores escuchen sobre esos aspectos tan importantes que es el bienestar psicológico y el apoyo social. Así que, doctora Whitney, a mí me gustaría que comencemos un poco para que nuestros radioescuchas conozcan de qué fue este estudio que realizó, cuáles fueron esos objetivos, quiénes participaron, qué la motivó. Y yo sé que pues, en esto le colaborará también la doctora Marina Pado. Así que, doctora, cuéntanos un poco de su estudio. Sí, bueno, pues la motivación principal para realizar este estudio fue precisamente investigar cuáles fueron las experiencias que tuvieron los cuidadores informales durante la pandemia de COVID-19, porque pues la pandemia de COVID-19 fue algo que vino a trastocar la vida de todos y pues surgió la curiosidad de cómo entonces, por las particularidades que conlleva el asumir el rol de cuidador informal, pues cómo entonces ellos experimentaron la pandemia de COVID-19, qué experiencias distintas tuvieron y cómo pudieron afrontar la pandemia de COVID-19. Entonces, los objetivos específicos, pues era primeramente investigar cómo ese bienestar psicológico lo estaban experimentando durante la pandemia de COVID-19 y cuáles estrategias de afrontamiento tuvieron que utilizar para entonces poder mantener o cuidar ese bienestar psicológico de alguna manera. Y entonces, ¿cuánto apoyo social estuvo disponible? Porque una de las medidas de prevención que se utilizó para el COVID-19 fue precisamente el distanciamiento físico, distanciamiento social, como quieran, ¿verdad? Prefieran llamarle. Entonces, ¿cómo eso tuvo algún efecto en el apoyo social que tenían disponible estos cuidadores? Y cómo entonces pudieron sobrellevar esta pandemia. Eh, lo que lo que a mí me motivó a estudiar este tema específicamente, eh, comienzo, ¿verdad? Primero por experiencias personales que uno tiene con cuidadores informales. Yo creo que todos, en un país en el que hay tantos cuidadores informales de adultos mayores, todos conocemos a por lo menos uno. Entonces, pues el yo poder observar cuáles, que se enfrentaban unos retos que quizás no todo el mundo se enfrenta a ellos, pues fue algo que siempre me interesó, ¿verdad? Que hizo que me interesara el tema. Entonces, una vez comienzo a leer sobre el tema, a investigar, pues ahí yo me doy cuenta que el rol que cumplen es sumamente importante y de alguna manera estamos endeudados con el rol, con los cuidadores informales, porque hacen una labor tan importante para la sociedad y a veces no es visibilizada. Pues entonces de ahí viene la motivación a cómo yo puedo aportar quizás un granito de arena, pues desde la academia, pues a través de una investigación, ¿verdad? Es lo que puedo hacer. Y de ahí viene esa motivación.
Y en esta investigación participaron 5 cuidadoras informales que fueron entre las edades de 51 años a 63 años. Una de ellas cuidaba a su hermana, una de ellas cuidaba a su papá y 3 de ellas cuidaban a sus madres. Llevaban cuidando a algún adulto mayor entre 4 a 28 años. La que llevaba 28 años cuidando a un adulto mayor Wow, que había mucho cuidado a su tiempo. papá. Sí, muchísimo. Eso fue algo que me llamó muchísimo la atención durante el proceso de entrevista, porque pues un tiempo tan largo no lo había contemplado en el tiempo que podían estar cuidando. Y ahí pues tuve que explorar un poquito y era que había cuidado primero a su papá y luego, una vez fallece su papá, pues pasó a cuidar a su mamá. Así que lleva todo este tiempo cumpliendo con ese rol de cuidador informal y tuvo unas cosas bien interesantes que aportar durante las entrevistas por toda la experiencia que tiene como cuidador informal. Qué Las interesante, entrevistas porque, ser, sí, perdón que le interrumpa, doctora, es que me parece interesante, porque en Puerto Rico una de 4 personas, una de cada 4, es ujú, cuidadora principal, pero ujú, entonces mira cómo menciona el que entonces son cuidadores de más de un adulto mayor a lo largo, no necesariamente a la vez, sino es que termina uno y continúa en el otro. Y me parece que eso es algo bien interesante para conocer, que me imagino que lo hablará ya pronto, ese bienestar psicológico con tanto tiempo cuidando versus otros que tal vez lleven menos tiempo. sí, eso fue, quizás cuando entremos más al tema de bienestar psicológico se pueda abundar un poquito más, pero sí fue una de las cosas que me llamó mucho la atención, porque pues ya traía todas las experiencias de lo que había experimentado con su papá y toda esa carga emocional y después hace la transición a cuidar a su mamá, empieza la pandemia, así que ha sido un proceso bien atropellado para esa cuidadora. Y se ve reflejado en las diferentes áreas de bienestar psicológico cuando comenzamos a hacer las preguntas. Este, Hablando de las preguntas, pues fue una entrevista semiestructurada que se desarrolló específicamente para la investigación y como mencioné, pues se buscó explorar el bienestar psicológico, que en este caso tiene 6 dimensiones y más adelante puedo abundar un poquito más en esas 6 dimensiones o 6 factores del bienestar ¿No? psicológico. Puede mencionarla. Yo creo que sería bueno que tal vez antes de irnos a la pausa, que pueda mencionar qué es bienestar psicológico para que esos que nos, las Claro. personas que nos escuchan tengan una idea, ¿verdad?, de qué nos referimos, o al menos, ¿verdad?, en su estudio, cómo lo definieron, y el apoyo social. Antes de entonces eh, poder adentrarnos en las dimensiones, en eso que se estudió y poder escuchar en el próximo segmento esas experiencias. Claro que sí. Pues la definición de bienestar psicológico que se utilizó para la investigación fue una creada por la doctora Carol Reeve y en esa definición ella establece que el bienestar psicológico es el funcionamiento óptimo en 6 áreas. Y ella dice que cuando funcionamos bien en esas 6 áreas, pues podemos entonces experimentar de mejor manera las emociones positivas o emociones placenteras, porque no me gusta llamarlas positivas necesariamente, y satisfacción con nuestra vida. Esas 6 dimensiones o esos 6 factores, comenzamos con lo que es el propósito de vida. Carol Riff establece que cuando tenemos un propósito de vida, tenemos metas, tenemos eh, sueños por lograr, pues entonces eso aporta de manera positiva a nuestro bienestar psicológico. De igual manera, la autonomía, cuando podemos tomar nuestras propias decisiones sin tener que tomar en consideración presiones sociales, presiones familiares, cuando sentimos que somos nosotros mismos los que podemos tomar las decisiones, pues entonces eso también aporta de manera positiva al bienestar psicológico. El crecimiento personal, el sentir que tenemos la oportunidad de desarrollar nuestras habilidades y de planificar y alcanzar nuestros sueños, pues también es uno de esos factores que aportan al bienestar psicológico. La habilidad para solucionar problemas es otro de esos factores y a mí me pareció muy interesante cómo se observó en la investigación. La habilidad para solucionar problemas es la forma en que la persona evalúa cuánta capacidad tiene para manejar las situaciones que surjan. Entonces,
cuando la persona no evalúa de forma positiva esa habilidad para solucionar problemas, puede caer en desesperanza. Y eso fue algo que se observó durante la investigación y más adelante, ¿verdad? Cuando estemos hablando de esas diferentes dimensiones, podemos discutirlo. Las relaciones positivas, que también es otro de los factores, y ahí no es la cantidad de relaciones que tengamos, sino la calidad de las relaciones, que tengamos relaciones cercanas, es otro de los factores que influye sobre el bienestar psicológico. Y la autoaceptación, que cuando nos evaluemos, veamos todos esos factores de nuestra personalidad, nuestras fortalezas, nuestras áreas a desarrollar, que nos sintamos satisfechos con nosotros mismos. Entonces, cuando funcionamos de forma efectiva en esas 6 áreas, pues entonces podemos experimentar satisfacción, podemos experimentar esas emociones placenteras y de ahí se puede decir que tenemos bienestar psicológico. Bien Lo que interesante, es, ¿verdad? Perdóname, Whitney, que te interrumpa. claro, El destacar que esta definición buscó dentro de lo que viene siendo, ¿verdad? Cuando la operacionalizamos dentro de la investigación, buscó ese todo que puede provocar ese bienestar psicológico. No se enfocó solamente en la parte emocional, sino en todos los retos que básicamente enfrentan los cuidadores diariamente en su proceso de cuidado. Así que al momento de que Whitney eligió la definición, entiendo que fue bien acertada para poder evaluar todos esos factores necesarios que le permitieran conocer realmente la experiencia de cada uno de los cuidadores. Así que es un estudio que aporta mucho al conocimiento en esta área. Que me encanta porque por eso mismo, doctora Paula, porque no se enfocó únicamente en un área. Generalmente cuando se habla de bienestar psicológico, se alinea de cierta forma las emociones. Y el ser humano ciertamente es emoción, pero hay pensamientos, hay relaciones sociales. Este ser holístico y en muchas ocasiones lo que se va, digamos, trastocando, afectando en los cuidadores son todas las que mencionaste y al final es que sale o se destapa esta parte emocional, que es donde, ¿verdad? Ellos entonces la comparten y ese apoyo social, pues, imagínate. Y te cuento, así que yo estoy muy, por decirlo así, muy ansioso y muy interesado en que podamos escuchar qué fueron esas narrativas, ¿verdad? ¿Qué fueron lo que encontraron? ¿Cuáles fueron esas estrategias de afrontamiento? Pero vamos a hacer algo. Vamos a irnos a una pausa para que entonces cuando regresemos podamos hablar, como decía mi abuelo, largo y tendido de esto que tiene que compartir la doctora Whitney Torres, que acompañada por la doctora Marina Padua, quien fue la directora de su disertación, y hablar acerca de cuál fue la percepción que tuviste, ¿verdad?, de esos participantes, de la apertura que tuvieron para hablar de ese bienestar psicológico, de ese apoyo, como mencionamos, cuáles fueron esas estrategias, cómo te sentiste, porque yo creo que esa parte es importante, uno como investigador, ¿verdad? ¿Cómo fue ese approach, ese acercamiento? Pero todo eso, ¿les parece si lo tocamos en el próximo segmento para no tener esta interrupción? Así que, familia de Católica Radio, usted está escuchando a su programa Somos Cuidadores, hoy conversando con la doctora Whitney Torres Hernández y la doctora Marila Pado Quiles acerca de el bienestar psicológico, apoyo social y las estrategias de afrontamiento que utilizaron los cuidadores informales de adultos mayores en Puerto Rico durante la pandemia del COVID-19 y esto como parte de una disertación doctoral. Si usted tiene preguntas, dudas, inquietudes o quiere que le demos voz a sus historias, es sencillo. Usted nos va a escribir un correo electrónico a somoscuidadores@pucpr.edu. Si usted no tiene correo electrónico, no hay problema, anótelo en un papel en el celular, anótelo en el sobre de la factura, no importa, cuando llegue su nieto, cuando llegue su hijo, usted le va a pedir que nos envíe un correo electrónico a somoscuidadores@pucpr.edu y nosotros con mucho gusto respondemos su pregunta o los contactamos con los recursos que sean necesarios. Así que familia, nosotros nos vamos a una pausa, pero regresamos en breve aquí a Somos Cuidadores. Somos Cuidadores. Bueno, familia de Católica Radio, aquí nos encontramos de regreso en su programa Somos Cuidadores.
Hoy, si usted acaba de sintonizar, no hay problemas, ya sea que haya llegado de una cita médica, ya sea que le llegó visita o por la razón que haya sido, no se preocupe, les pongo al tanto. Y hoy estamos conversando con la doctora Whitney Torres Hernández, acompañada de la doctora Marila Pado Aquiles, y estamos conversando acerca de una investigación que realizó la doctora Whitney Torres acerca del bienestar psicológico, el apoyo social y las estrategias de afrontamiento en cuidadores informales en Puerto Rico ante la pandemia del COVID-19. Así que en el segmento anterior, la doctora habló acerca de qué era bienestar social, cuáles eran esas características, también del apoyo social. Así que si usted necesita ponerse al día, una vez terminemos el programa, entre a la plataforma de YouTube y en el buscador escriba Somos Cuidadores para que entonces pueda escuchar esa explicación detallada que nos brindó la doctora para comprender mejor el tema. Bueno, familia, nos quedamos para un poco conocer ahora, ya adentrando en cuáles fueron esos hallazgos, qué fue esas narrativas, esas historias que mencionaron los cuidadores. Así que, doctora Torres, ¿cuál fue esa percepción que pudo ver en esos participantes acerca de lo que es el bienestar social y el apoyo social? Perdón, el bienestar psicológico, debo decir, bienestar psicológico y el apoyo social. Bueno, pues en cuanto al bienestar psicológico, eh, hubo ciertas áreas, de esas áreas que se mencionaron de lo que era el bienestar psicológico, que fueron las que las participantes destacaron, que pues la presencia del COVID-19 pues había trastocado de una manera u otra en sus vidas. Primero, lo que era el propósito de vida. Una de las cosas que ellas destacaban, y digo ellas porque las participantes de mi investigación fueron féminas, me hubiese encantado ¿verdad? Hubiera participación de varones, pero las que estaban disponibles para participar pues fueron féminas, ¿verdad? Y ellas destacaron que al sentirse aisladas por el proceso de la pandemia de COVID-19, al tener que implementar las medidas de distanciamiento, pues el área de propósito de vida se sentían que su rol se veía reducido a ser cuidadoras informales y todas las decisiones que tomaban se tomaban alrededor de proteger al adulto mayor que no se contagiara de COVID-19. Entonces, pues eso a su vez afecta a lo que es el área de autonomía, porque sienten que no pueden tomar decisiones por motivo propio o porque no hacen algo porque quieren o porque no quieren, sino estoy pensando en que yo no me puedo contagiar con COVID-19 porque no quiero contagiar al adulto mayor con COVID-19. Básicamente, eso eran las verbalizaciones que hacían las participantes durante las entrevistas. Dentro de eso Guau, que me también... parece, perdón que le interrumpa, me parece interesante Ajá. que no era ni tan siquiera su propio bienestar, era el bienestar de esa persona que cuidaba. Mira cómo es ese sacrificio. Que es un tema que Sí, se vuelve recurrente en los diferentes programas que yo sé que has hablado de ese autocuidado propio, Eso es así. ¿verdad? Y se ve reflejado aquí en esta investigación. definitivamente, esa fue una de las cosas que se destacó luego en la discusión, ¿verdad?, de los resultados, porque pues una de las cosas que se observó es que empezaron ya era algo que traían previo a la pandemia, pero relegaban lo que era su estrategia de autocuidado a segundo lugar, porque su interés principal era proteger a ese adulto mayor que no se contagiara con COVID-19, y esto pues tomando en consideración el riesgo a la salud física del adulto mayor ¿verdad? Lo que se conocía al inicio de la pandemia y lo que conocemos hoy en día todavía. Y esto también llevó a tomar decisiones en el área de lo que es el crecimiento personal, cosas que hacían previo a la pandemia, como tomar cursos de manualidades, proyectos de retiro que tenían, no se pudieron llevar a cabo o implementar porque, pues, como habían otras personas, se podían contagiar con COVID-19 y prefirieron dejarlas de hacer. Y esto también, a su vez, esto era como una cadena, según iba haciendo preguntas, cómo una incidía sobre la otra. Pues esto también afectó lo que son las relaciones positivas que tenían estos cuidadores informales previo a la pandemia, porque pues surgieron conflictos al ellas tener que hacer cumplir las medidas de distanciamiento de que, y aquí utilizo, ¿verdad?, una frase casi textual de una de ellas, dice, si estuviste expuesto a alguien con COVID, no puedes venir. Y entonces ella también me decía, entonces, pues se enojan y me dicen, ¿tú te crees que tú eres la que más sabe? ¿Tú te crees que tú puedes controlar quién ve o no a papi o quién ve o no a mami?
Y entonces eso creó roces con hermanos que eran el apoyo social principal que tenían esas cuidadoras, y con otros familiares que entonces pues preferían, para no tener que tomar las medidas de prevención y no exponerse, preferían no ir a ver al adulto mayor. Y ese cuidador informal se sentía aún más aislado que lo que se sentía previo al inicio de la pandemia de COVID-19. Que me parece algo, y sin adelantarme un poco a lo que tal vez, porque créeme que es que estoy ansioso por escuchar tus hallazgos y tus recomendaciones, pero es interesante porque mira cómo es lo que ellos viven regularmente y toda esta preocupación y demás, y por protegerlos, y que también, oye, que no se complique aún más el escenario de cuidado, mira cómo se vieron obligados hasta cierto punto de distanciar a esas figuras de apoyo. Wow. Efectivamente, así, esa fue una de las cosas que más me sorprendió de la investigación. Y atado a eso, otra de las cosas que para mí fue sumamente importante de los resultados y me sorprendió muchísimo porque pues no era algo que necesariamente había tomado en consideración, era esa área de habilidad para solucionar problemas. Porque cuando se escogió la definición, yo dije, esta área es importante, porque pues mientras yo confío en que yo puedo manejar las cosas, pues hay algo, ¿verdad? Hay una carga ahí emocional de que tengo esa confianza, puedo solucionar los problemas, pero no había tomado en consideración cuánto podía influir en el caso de los cuidadores informales. Eh, lo que se pudo observar es que había la evaluación intrínseca y la evaluación extrínseca. La presencia de COVID-19 le dio a algunas cuidadoras informales la oportunidad de evaluarse de manera intrínseca. Decían, mira, pude evitar que a mi papá le diera COVID-19 o a mi mamá o a mi hermana le diera COVID-19 y se sentían satisfechos. Y eso se notaba en la forma en que daban sus respuestas y se notaba esa satisfacción. Sin embargo, las que estaban evaluándose de forma extrínseca, que tomaban como factor para evaluarse la evaluación que hacía el adulto mayor, y aquí nuevamente utilizo una de las frases de una de las participantes, decía, no importa lo que yo haga, para mi mamá no es suficiente. Eso también se notaba en la forma en que narraban. Hubo 2 participantes específicamente que se evaluaron de esa forma, utilizando factores externos, y se notaba en la forma en que lo hablaban y cuánto les afectaba el sentirse que no estaban cumpliendo con esas expectativas, no importa qué hicieran. Y eso para mí fue sumamente interesante. Sí, sin duda, sin duda. Y cuando, no sé si me estoy adelantando, pero y cuando hablamos de las estrategias de afrontamiento, está de alguna forma ligada a esa solución de problemas, porque yo creo que si lo vemos como, para viéndolo desde análisis de puestos, desde la psicología industrial incluso, es casi requisito del puesto tener alguna habilidad, destreza para solucionar y atender problemas. Pero sin embargo, mira cómo, como bien mencionas, la valoración que le da o el significado que le da de lo bien o mal que lo esté haciendo es la opinión de un adulto mayor, ¿verdad? Y familia, esto lo decimos con todo amor y cariño, que no lo están distanciando o separando o aislando porque sí, sino es para protegerlo de una pandemia. Así que es algo bien complicado. Así que qué interesante. Sí, y qué bueno que trae ahora mismo lo de las estrategias de afrontamiento, porque definitivamente esa fue una de las cosas que vi una relación directa entre la habilidad para solucionar problemas y las estrategias de afrontamiento que se estaban utilizando. Porque las que se estaban evaluando de forma intrínseca estaban utilizando estrategias de afrontamiento dirigidas a solución de problemas. Ellas mencionaron recibir tratamiento psicológico psiquiátrico, el tomar cursos para desarrollar habilidades de cuidado, el utilizar servicios formales, todas esas estrategias de afrontamiento para solucionar problemas, para delegar responsabilidades, organizarse mejor, manejar mejor su tiempo. Sin embargo, las 2 participantes que se evaluaron de manera extrínseca, que estaban tomando en consideración la opinión del adulto mayor, sus estrategias de afrontamiento eran pasivas. Sí hablaban de, veo videos o hago manualidades, pero lo presentaban de una manera que no estaban enfocadas en priorizar su autocuidado, sino como una distracción a la situación que estaban experimentando. Y eso fue
sumamente interesante ver la relación directa entre una y la otra. Sí, sí, yo estoy seguro, doctora Torres y doctora Padua, que hay muchos cuidadores haciendo, mira, haciendo introspección, escuchando este programa y mirando hacia adentro, e incluso posiblemente familiares que le invito a que esto que está mencionando la doctora Winnie Torres lo tomen como, oiga, como un reality check de que a veces los comentarios que hacemos de ese cuidador principal, aunque en primera instancia pueden venir con la intención de hacer una aportación constructiva, no necesariamente son tomados así y puede afectar, ¿verdad?, cómo se siente esa persona. Oye, y esto lo aplica también a los adultos mayores. Adulto mayor que me escucha, si usted tiene un hijo o un familiar que le está atendiendo, que aunque no lo esté cuidando, le está facilitando la vida en muchas áreas. Cuidado con lo que dice. Sabemos que perdemos muchas cosas y a veces eso crea frustración, irritabilidad y demás, pero también tenemos que apreciar y valorar ese tiempo y ese esfuerzo. Doctor Muñoz, un poquito añadiendo a eso, la importancia también de lo contrario, de esa validación para ese cuidador, que puede ser diferencia entre cómo afronto las situaciones que estoy experimentando, la toma de decisiones que tengo y cómo también factores de autoestima, autoconcepto, etcétera, se afectan con esta validación o no validación del trabajo que estoy realizando. Sí, porque no hay un manual. No hay un Correcto. manual. Esto no es un manual. Muchos de los cuidadores lo hacen con amor, pero desconociendo. Y en el camino van intentando hacer lo mejor que pueden con los recursos económicos, sociales, espirituales y emocionales que tienen al alcance. Así que por eso es importante resaltarlo. Así que, doctora Torres mencionó la parte de afrontamiento. ¿Qué, qué tan difícil se le hizo a estas participantes tal vez hablar? Yo creo que abriendo un paréntesis, me gustaría escuchar qué tan difícil se le hizo a ellas verbalizar esto, porque entiendo que algo bien de uno, bien, ¿verdad? Bien de la persona, viéndolo desde la psicología clínica. Sí, eso era lo que yo esperaba cuando comencé a realizar las entrevistas. Sin embargo, lo que me encontré es que ellas estaban listas para ser escuchadas. Tenían un deseo enorme de contar sus historias y de compartir qué era lo que estaban viviendo y que alguien le validara su experiencia y la escuchara. Así que en ese sentido, realizar las entrevistas se me hizo bien sencillo porque querían hablar y precisamente de las áreas que yo quería explorar, las áreas hasta difíciles. Por ejemplo, yo me preocupé un poquito cuando tenía que entrar al tema de apoyo social, ¿verdad? Que es el sentirse cuidado y sentirse apoyado por el entorno. Específicamente el apoyo social familiar. Cuando entré a ese tema, yo sé ¿verdad? Por lo que había leído y por lo que había investigado, sabía que podía ser un tema que podía ser sensible porque podían haber conflictos entre familiares. Sin embargo, pues estaban deseosas de contar su historia y contar lo que habían experimentado durante la pandemia y qué cosas habían cambiado. En el caso específico de lo que es el apoyo social familiar, cuando yo estaba eh, buscando la literatura para la investigación, una de las cosas que surgió es que una investigación que se hizo en Estados Unidos identificó que los cuidadores informales que tenían hermanos presentaron menor sobrecarga durante la pandemia. Sin embargo, cuando yo empiezo a explorar esta área con las cuidadoras informales que de aquí de Puerto Rico que participaron en la investigación, pues esa no fue su experiencia, porque a pesar de que tenían hermanos o tenían otros familiares cercanos en su entorno, solamente una de las participantes no tenía hermanos, pero las demás sí tenían hermanos y tenían varios hermanos, tenían bastantes hermanos. Eh, la evaluación que hicieron de ese apoyo social que recibieron, pues fue una pobre, no estaban satisfechas con el apoyo que estaban recibiendo y esa, como mencioné anteriormente, esa percepción, esa experimentación de soledad que tenían previo a la pandemia, se agudizó debido al inicio de la pandemia y tener que decirle a ese apoyo social que tenían a su alrededor que no lo veían como suficiente, pero entonces tener que decirle no venga si estuviste expuesto. Qué interesante, es como que tras que no es suficiente o es poco lo que brindas, tengo que decirte que ahora quiero menos por la situación. Así que eh,
Es interesante el tiempo, estamos, ¿verdad? Nos queda poco tiempo, doctora, y sí me gustaría que puedan hablar acerca de esas, ¿verdad? Ha hablado de los hallazgos, ¿verdad? Y esas verbalizaciones. Si hay algún otro hallazgo que llamó mucho la atención, pero ¿cuáles son esas recomendaciones que surgen a raíz de este estudio? Nos queda poco tiempo, ¿verdad? Si podemos, pero no me gustaría irnos sin poder escuchar eso. Claro, en cuanto a las recomendaciones específicamente a los cuidadores informales, sería el priorizar el desarrollo de esas estrategias de afrontamiento, evaluar cuáles estrategias de afrontamiento están utilizando y entonces poder utilizar las que son más efectivas, las de solución a problemas, las dirigidas a solución de problemas, como manejo de tiempo, la utilización de apoyo social disponible, que esa fue otra de las cosas que se observó en la investigación, que a veces el apoyo social está ahí, pero no lo acepto porque no lo van a cuidar como yo. Así que aunque no estemos, no sea el apoyo perfecto, aceptar el que sí se nos brinda para entonces tener ese espacio para autocuidado y poder salir de ese rol de cuidador informal, aunque sea por un momentito, y poder, ¿verdad? Relajarse un poco o hacer, fomentar crecimiento en otras áreas de la vida de la persona. Y otra de las recomendaciones, esta quizás no es tanto a los cuidadores informales, pero sí a la familia de esos cuidadores informales principales, es el ofrecer la ayuda. El ofrecer la ayuda y lo mismo, quizás a veces no se ofrece la ayuda porque pensamos que no es la ayuda perfecta que necesita esa persona, pero quizás hasta media hora al día que podamos o media hora de vez en cuando que podamos ofrecer a ese cuidador informal es un respiro bien necesitado que le podemos brindar y para que ese cuidador pueda enfocarse en sí mismo y una vez ese cuidador informal se puede enfocar en sí mismo, puede hasta brindar un mejor cuidado a ese adulto mayor a final de cuentas. Porque eso es como en los aviones, tenemos que ponernos la mascarilla de oxígeno nosotros primero antes de ponérsela al que estamos cuidando y estos Muy cuidadores cierto. informales lo que se observó fue precisamente eso, que estaban poniéndole la mascarilla de oxígeno al adulto mayor, pero se estaban olvidando de cuidarse ellos mismos. Qué bien. Y algunas identificaron recomendaciones para la disciplina o para la academia. Sí, para la disciplina específicamente fue desarrollar un modelo de tratamiento que esté enfocado en lo que es la psicología positiva, en el que se le permita a esos cuidadores desarrollar sus fortalezas, porque una de las cosas que se observó en las entrevistas es que estaban muy conscientes de las cosas que tenían que mejorar, pero no estaban reconociendo las fortalezas y las cosas que estaban haciendo bien para mantener saludable a ese adulto mayor. Así que esa fue una de las recomendaciones para la disciplina. Entonces, para las personas que trabajan con adultos mayores o que brindan servicios a adultos mayores, una de las cosas que se recomendó es tomar en consideración al cuidador, porque otra de las cosas que se encontraban estos cuidadores informales durante la pandemia es que como estamos en un proceso de pandemia, tenemos este protocolo y tú no puedes entrar y tienes que dejar al adulto mayor entrar solito. Y eso era una preocupación adicional para los cuidadores informales. Así que una de las cosas que se recomendó es que en situaciones atípicas como lo es la pandemia de COVID-19 y no sabemos qué otras situaciones atípicas pueden venir en el futuro, pues entonces en esos protocolos que se desarrollen, tomar en consideración el rol importantísimo que cumple el cuidador informal para mantener la salud de ese adulto mayor. Doctor Muñoz, y para propósitos de la academia, importante motivar a las personas que están investigando a también realizar estudios en esta área con varones para poder conocer también, ¿verdad?, esa experiencia, esa percepción y esas estrategias de afrontamiento que utilizan ellos, que quizás son distintas a las que típicamente pueden utilizar las cuidadoras féminas. Y también de otras generaciones, porque Claro. estos estuvieron en esa adultez mayor, ¿verdad? Porque estaban 50 plus. Así que sería interesante ver un estudio similar, unas narrativas en cuanto a otras generaciones de cuidadores y como bien dice, del otro género, yo creo que sería muy interesante, pero más que interesante, brindaría mucha información para poder continuar mejorando no solo los servicios que se brindan, sino también para que se ajuste la política pública, para que se ajuste una política
y unas leyes, reglamentos que estén enfocados, ¿saben qué? En lo que necesita nuestra gente. Yo creo que esa es la importancia de estudios como el de la doctora Winnie Torres Hernández. Así que yo quiero darle las gracias desde la escuela para cuidadores, pero también desde los cuidadores, por este estudio que está fenomenal. Me parece justo y necesario que tengas la oportunidad de poder continuar dándole voz a esas personas, que me gustó mucho lo que dijiste, a esas personas que necesitaban ser escuchadas. Así que te agradezco el que hayas trabajado con esta población de adultos mayores. Muchas gracias a ustedes por la invitación y la oportunidad. Así que a la doctora Mariela Padua también, muchas gracias por acompañarnos hoy. Pero antes de irnos, doctora Padua, ¿qué se siente el ver que uno de los estudiantes, de las estudiantes, ha hecho un trabajo como este? Brutal, es mi cuarto bate. Es lo que puedo decir, estoy muy orgullosa, ya sabes, lo hemos hablado en privado, estoy muy orgullosa del trabajo, la dedicación. Es una de esas estudiantes que viene a marcar la diferencia, ¿verdad? Dentro de los procesos y que se apasiona mucho con lo que hace, así que yo la celebro desde acá y estoy muy, muy orgullosa de que me haya permitido estar dentro de su comité, dirigirla y aportar también de esta forma. Así que súper contenta con ella. Qué bien, así que pues gracias por estar con nosotros en Somos Cuidadores. Así que familia, le damos las gracias a la doctora Winnie Torres Hernández y a la doctora Marilia Padua Aquiles por acompañarnos hoy. Y familia, si algo de lo que hablamos hoy le levanta bandera, usted siente que necesita ese acompañamiento para el bienestar psicológico y ese apoyo social, recuerde que la Clínica Interdisciplinaria de Servicios a la Comunidad de la Pontificia Universidad Católica brinda servicios de psicología clínica y trabajo social clínico. Usted puede llamar al 787-841-2000, extensión 2413 y 2414. Estos servicios son gratis para los residentes en Puerto Rico. Así que es en formato presencial, por teleconsulta o por videollamada. Pero si no, usted nos puede enviar un correo electrónico a somoscuidadores@ucpr.edu y mire, pueden pasar varias cosas. La pregunta que tenga se la hacemos llegar a la doctora Winnie Torres o a la doctora Mariela Padua o los enlazamos para esa cita con la clínica interdisciplinaria. Así que familias, recuerden que nosotros tenemos una cita fija a la misma hora la próxima semana por la misma frecuencia y no olvide que lo que resta del día es para ser feliz. Nos vemos la semana que viene aquí en Somos Cuidadores. Somos Cuidadores.